Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un material que es un auténtico cruce de caminos. Hablamos de física cuántica, de la idea de causa y efecto y de una rama de las matemáticas que no se suele asociar con esto, la teoría de grafos. Efectivamente, el artículo se titula Caracterizando estructuras causales híbridas con el enfoque del grafo de exclusividad. Un título, bueno, un poco denso, hay que admitirlo. Un poco, sí. Pero la idea central es fascinante. Lo que han hecho estos investigadores es desarrollar una herramienta nueva y muy potente para explorar el comportamiento de la mecánica cuántica en escenarios cada vez más complejos. Y que son cada vez más relevantes, supongo. Justo. Y esto, que quede claro, no es solo un ejercicio teórico para la pizarra. Estas herramientas son cruciales para entender y, sobre todo, para construir el futuro de las tecnologías cuánticas. ¿Entendido? O sea que nuestra misión hoy es descifrar este método, casi como si fuéramos detectives. Me gusta la analogía. Vamos a ver cómo logran transformar un problema que es súper abstracto, de probabilidades y causalidad, en algo visual, un mapa de puntos y líneas. ¿Un grafo? Sí. Exacto. Para analizar sistemas que llaman híbridos, es decir, experimentos donde las distintas partes no siguen las mismas reglas de juego. Vale, pues vamos a desgranar esto. Para empezar y para que estemos todas en la misma página, tenemos que hablar del punto de partida de todo esto. La no localidad de Bell. La no localidad de Bell sigue siendo una de las ideas más desconcertantes de la física. Nos dice que el universo, en su nivel más fundamental, se ríe un poco de nuestra intuición sobre cómo funcionan las cosas. Exacto. La idea de que mides una partícula aquí y de algún modo su gemela entrelazada, que puede estar a años luz de distancia, sabe instantáneamente el resultado. Es alucinante. Y el teorema de Bell lo que hizo fue demostrar, con las matemáticas en la mano, que esta conexión es más fuerte de lo que cualquier teoría física sensata y clásica podría jamás explicar. No hay mensajes secretos, ni variables ocultas locales que puedan salvar nuestra intuición. Y ahí es donde entra este artículo, porque lo primero que dicen es que Bell es solo la punta del iceberg. Precisamente. El documento subraya que el teorema de Bell es en realidad un caso particular. El más simple, ¿no? El más simple, de un conflicto mucho más profundo entre la cuántica y el razonamiento causal clásico. Lo que este trabajo explora son escenarios más enrevesados, redes cuánticas donde las reglas del juego no son las mismas para todos los jugadores. Y para explorar eso, introducen lo que llaman el escenario de broadcasting o de difusión. Sí. Si seguimos la figura 1 del artículo, en un experimento de Bell normal tenemos a Alice por un lado y a Bob por otro. Pero aquí el sistema de Bob se complica. Se desdobla, por así decirlo. Eso es. Es como si Bob, en lugar de ser una sola persona, se dividiera en dos agentes, B1 y B2, y cada uno recibiera una parte de la información. Y aquí está el giro que lo cambia todo. Las reglas que se imponen entre estos dos nuevos agentes, B1 y B2, son más débiles que la causalidad clásica. A ver, explícame eso. En nuestro mundo, si B1 y B2 están separados, no pueden coordinar sus acciones más rápido que la luz. Fin de la historia. Pero en este escenario teórico se les permite tener lo que se conoce como correlaciones no señalizadoras. Espera un momento. ¿Correlaciones no señalizadoras? Suena a trampa. ¿Qué significa exactamente? Es un concepto sutil pero clave. Significa que, aunque los resultados individuales de B1 y B2 parecen completamente aleatorios para un observador externo, Vale. las correlaciones entre ellos pueden ser mucho más fuertes de lo que permitiría la física clásica. La única regla es que no pueden usar esta correlación para enviarse un mensaje. Dame un ejemplo. Imagina que B1 y B2 son dos magos en ciudades distintas. No pueden llamarse por teléfono, pero ambos tienen una copia del mismo libro de hechizos idéntico y ultrasecreto. Sus acciones individuales parecerán aleatorias para el público, pero estarán perfectamente correlacionadas porque siguen las mismas reglas extrañas, sin necesidad de comunicarse. Vale, la analogía del libro de hechizos ayuda, pero sigo teniendo una duda fundamental. Dispara. Partes como B1 y B2, y encima relajando las reglas que las gobiernan. Ya veo por dónde vas. Me da la sensación de que estamos complicando el escenario artificialmente. ¿No corremos el riesgo de que el análisis se vuelva tan enrevesado que los resultados pierdan claridad? Es una objeción muy lógica. Parece que estamos añadiendo complejidad por el simple placer de hacerlo, ¿verdad? Un poco, sí. Pero el motivo es que hay sistemas cuánticos que son tímidos. Tímidos. Sí.
En un test de Bell normal se comportan de manera perfectamente clásica, pasan desapercibidos. Sin embargo, si los pones en este escenario de broadcasting más complejo, con estas reglas relajadas, de repente su naturaleza cuántica oculta se activa, se hace visible. Ah, Es como poner el sistema bajo un microscopio causal diferente, uno que revela propiedades que de otro modo permanecerían ocultas. o sea que esta complejidad añadida no es un capricho, es una especie de test de estrés para sacar a la luz comportamientos cuánticos que estaban escondidos. Exacto. Pero, como bien decías, un test más complejo necesita una herramienta de análisis más potente. Claro. Y ahí es donde entra la idea central del artículo, el enfoque del grafo de exclusividad. Es una solución brillante porque propone cambiar de lenguaje por completo. Espera, ¿me estás diciendo que abandonamos las tablas de probabilidades, las correlaciones, que son el pan de cada día en este campo, y lo convertimos en un problema de dibujar puntos y líneas? Pues ese es el salto. Sí, Es que parece un salto conceptual enorme. lo es, pero es sorprendentemente intuitivo una vez que lo visualizas. Cada posible resultado de un experimento se convierte en un vértice, un punto en un diagrama. Vale. Por ejemplo, el evento Alice elige el ajuste X y obtiene el resultado A, mientras Bob, en su parte B1, elige Y y obtiene B. Todo eso es un único punto. ¿Y las líneas que unen esos puntos, las aristas, qué son? Las líneas conectan dos resultados que son mutuamente excluyentes, es decir, que no pueden ocurrir a la vez en la misma ronda del experimento. Por ejemplo, Por ejemplo, si Alice usa un ajuste de medida concreto, no puede obtener a la vez el resultado 0 y el resultado 1. Es uno o el otro. lógico. Así que esos dos eventos, esos dos puntos en nuestro diagrama, se unen con una línea para indicar que son incompatibles. Al final, lo que tienes es un mapa de todas las incompatibilidades del sistema. Un mapa de lo que no puede pasar a la vez. Entiendo. Y una vez que tienes ese mapa, ¿qué haces con él? Ahí es donde entra la potencia de las matemáticas. Este mapa, este grafo, tiene propiedades geométricas que se pueden medir. El artículo se centra en 3 números mágicos, o invariantes, que definen las fronteras de 3 mundos diferentes. A ver. El primero es el número de independencia del grafo, alfa GW, que te da el límite máximo de correlación que puede alcanzar cualquier teoría clásica. Es la frontera del mundo de Einstein. De acuerdo, la frontera clásica. ¿Y las otras dos? La segunda es un número llamado la teta de Lobaz, teta GW. Este número define el límite para la teoría cuántica. Es la frontera del mundo de Bohr y Heisenberg. Vale. Y luego hay una tercera alea G,W que define el límite para teorías aún más generales que la cuántica, que se rigen solo por el principio de no señalización, como nuestros magos con el libro de hechizos. Vale. Es como trazar las fronteras de diferentes países en un mapa. El país clásico, el país cuántico y el país postcuántico. La visualización es potente, la verdad. Lo es. Pero tengo que volver a mi papel de escéptica. Es una herramienta de cálculo precisa. Por ejemplo, ese número Z que define la frontera cuántica. El propio artículo menciona de pasada que a veces el conjunto que define, llamado THG, incluye algo más que lo cuántico. Las correlaciones casi cuánticas. Eso, si la herramienta no distingue perfectamente lo cuántico de lo casi cuántico, no estamos construyendo nuestra casa sobre cimientos un poco inestables. ¿Cómo podemos confiar en un test que podría dar un falso positivo para la cuanticidad? Entiendo perfectamente el escepticismo. Es una puntualización muy técnica y muy acertada. Es como tener una regla para medir que a veces se estira un poquito. Y ese es un problema. Pero aquí lo clave es que sabemos que solo se estira en una dirección. La teta de Lobaz siempre es una cota superior. El mundo cuántico nunca podrá superar ese valor. Ah, vale. Así que, aunque no te dé la frontera exacta en todos los casos imaginables, te da un muro infranqueable. Y eso para un físico ya es increíblemente útil. Sirve para descartar teorías. Un muro infranqueable. De acuerdo, eso le da más solidez. Aunque no sea una línea perfecta, es un límite que la naturaleza no puede cruzar. Exacto. Pero la verdadera genialidad de este trabajo, y donde se ve su precisión, es cómo extienden esta herramienta de grafos para que funcione en los escenarios híbridos de broadcasting. Aquí es donde viene la innovación. Aquí es donde el método realmente brilla. En lugar de analizar el grafo completo con todas sus reglas mezcladas, lo que hacen es increíblemente elegante. Lo descomponen. O sea que lo que hacen es, a ver si lo he entendido bien, dividen el problema en dos como si fueran dos equipos con reglas distintas. Justo eso.
Como se ve en la figura 3 del artículo, es muy visual. Toman el mapa general de incompatibilidades y lo separan en dos mapas más simples. Vale. Crean un grafo GA que solo contiene las líneas de incompatibilidad que dependen de Alice y sus reglas clásicas. Y crean otro grafo GB para la parte de Bob, con las incompatibilidades que dependen de sus agentes B1 y B2, que siguen esas reglas más débiles, no señalizadoras. Es como si descompusieran el problema en sus ingredientes causales puros. No se podría haber dicho mejor. Y una vez que tienes los ingredientes por separado, supongo que hay que volver a juntarlos de alguna manera. Y para eso definen una operación matemática específica. Usan algo llamado el producto de Hadamard para polítopos, que se representa con el símbolo O. Suena complicado. No hace falta entrar en los detalles matemáticos, pero la idea es que es una forma rigurosa de combinar los conjuntos de comportamientos permitidos de cada grafo. Es un procedimiento que dice: vamos a coger las reglas estrictas de Alice, las reglas relajadas de Bob y a calcular qué conjunto de resultados globales nos permiten cuando actúan a la vez. ¿Y el resultado? Un nuevo objeto matemático, que llaman HSTAPG, que describe con precisión los comportamientos posibles en el escenario híbrido. Y el resultado de esa combinación es lo que ilustran en la figura 4, con esa imagen tan clara. Muestran que este nuevo conjunto híbrido queda perfectamente atrapado como en un sándwich entre el conjunto clásico y el conjunto cuántico. Sí, la fórmula que dan es STABG, subconjunto de HSTABG, subconjunto de QSTABG. Una jerarquía perfecta. Un sándwich de realidades. Exacto. El pan de abajo es el mundo clásico, el pan de arriba es el mundo cuántico, y el relleno es este nuevo mundo híbrido que vive entre los dos. La imagen del sándwich es potente, sin duda. Pero, ¿qué significa en la práctica? ¿A qué te refieres? Simplemente confirma algo que ya podíamos intuir, que si relajas las reglas a medias obtienes un resultado intermedio. Y esta es la pregunta clave para mí, ¿nos permite hacer algo que antes era completamente imposible? ¿Es solo una nueva y elegante descripción o es una nueva capacidad? Es una buena pregunta. Porque si solo confirma una intuición, es interesante, pero no revolucionario. Es una nueva capacidad. Y una muy importante. Aquí es donde el método pasa de ser una descripción teórica a una herramienta práctica de diseño. ¿De diseño? Sí, nos permite diseñar desigualdades de tipo Bell a medida para estos escenarios híbridos. Y por tanto, nos da una receta para ponerlos a prueba en un laboratorio. Es como tener una fábrica de tests para explorar la no localidad. Una fábrica de tests, me gusta. Entonces, ¿qué tipo de productos salen de esta fábrica? ¿Puedes darnos un ejemplo de uno de estos tests a medida que hayan diseñado? Claro. El primero que proponen es muy astuto. Lo llaman una desigualdad no genuina. ¿Vale? Lo que hacen es construir un test donde, curiosamente, el límite para el comportamiento híbrido es exactamente el mismo que el clásico. En su ejemplo, ambos tienen un valor máximo de 2. Un momento. Entonces, ¿para qué sirve? Si el límite es el mismo, no puedes distinguir el comportamiento híbrido del clásico. Ah, pero ahí está la clave. Aunque el límite clásico y el híbrido coinciden en 2, demuestran que un sistema cuántico sí puede violar ese límite, llegando a un valor de aproximadamente 2.0697. Ya veo. Esto es muy útil. Imagina que tienes un dispositivo en una caja negra. Le aplicas este test. Si obtienes un resultado superior a 2, sabes con un 100% de certeza que dentro de esa caja hay un recurso cuántico genuino funcionando. Incluso dentro de esta extraña estructura híbrida. Exacto. Es una herramienta de certificación. Entendido. Es un detector de cuanticidad. No te dice nada nuevo sobre el mundo híbrido en sí, pero te confirma si estás en el mundo cuántico. Vale, es útil. ¿Y el otro ejemplo? El otro ejemplo es, en mi opinión, la joya del artículo. Es lo que llaman una desigualdad genuina. ¿Y por qué es la joya? Porque aquí es donde el método muestra todo su poder predictivo. Construyen un nuevo test, una nueva desigualdad y calculan las 3 fronteras. Y mira qué números salen. El límite para cualquier teoría clásica es 8. 8. El límite para el escenario híbrido, con las reglas relajadas para Bob, es superior, 8.5. 8,5. Y el límite para un sistema cuántico completo es todavía un poco más alto, sobre 8.5352. Fíjate, en esos 3 números, 8, 8,5 y 8,53. ¿Qué te dice esa separación entre el 8 y el 8,5? Pues que no es solo la clásica brecha entre lo clásico y lo cuántico.
Hay un escalón intermedio, Exacto. un tipo de comportamiento que ya no es clásico porque supera el 8, pero que tampoco necesita de todo el poder de la cuántica para existir. Se crea solo por la estructura híbrida del experimento. Por el hecho de haber relajado las reglas en una sola parte del sistema. Eso es. Es que eso es realmente nuevo. Es un nuevo tipo de no localidad. Justo, acabas de poner el dedo en la llaga. No es la típica brecha entre el mundo clásico con valor 8 y el cuántico con 8,53, sino una nueva brecha entre el mundo clásico, el de 8, y el híbrido, el de 8,5. Sí, Es una forma de no localidad que solo puede aparecer y ser detectada en estos escenarios de broadcasting. Este método no solo lo describe, sino que nos ha dado las coordenadas exactas para ir a buscarlo. De acuerdo, conceptualmente es fascinante, no lo niego. Es descubrir un nuevo peldaño en la escalera de la extrañeza del universo. totalmente. Pero seamos prácticas. Estamos hablando de diferencias numéricas muy, muy pequeñas. Pasar de un límite de 8 a 8,5 y luego a 8,53. Son sutiles, sí. Me pregunto cuán factible es esto en el mundo real. ¿No será extremadamente difícil verificar estas desviaciones tan sutiles en un laboratorio, con todo el ruido, las pérdidas de fotones y las imperfecciones que siempre existen? ¿Podríamos estar celebrando una diferencia que en la práctica se pierde en el margen de error del experimento? Es el gran desafío, sin duda. Los experimentalistas cuánticos viven en una batalla constante contra el ruido y la decoherencia. Claro. Cualquier pequeña vibración o cambio de temperatura puede arruinar un experimento. Sin embargo, la precisión que se ha alcanzado en los últimos años es espectacular. Ya. Y lo más importante aquí es el principio. Este método nos da un mapa del tesoro y nos dice aquí, en este punto exacto, bajo estas condiciones, hay una nueva forma de no clasicidad. Aunque sea difícil llegar a esa isla, ahora sabemos que existe y dónde buscar. Entiendo el principio, que ahora sabemos dónde buscar. Pero en la práctica, si esa diferencia entre el 8,5 y el 8,53 se pierde en el ruido experimental, no se queda todo en una simple curiosidad teórica por ahora. Es más que una curiosidad, ¿Por qué? porque estas herramientas son fundamentales para el campo de la información cuántica. Por ejemplo, en el desarrollo de una futura Internet cuántica, necesitas poder certificar que los nodos de tu red se comportan como deben. Necesitas tests. Necesitas tests que te digan si un componente es genuinamente cuántico o no. Poder diseñar estos tests a medida para arquitecturas de red cada vez más complejas, como las híbridas, es un avance en sí mismo. Cada pequeña ventaja, cada decimal de más que pueda certificar, cuenta. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Hagamos un resumen de este recorrido para asentar las ideas. Perfecto. Hemos partido de la extraña naturaleza de la causalidad cuántica, que el teorema de Bell puso de manifiesto, y hemos visto cómo los escenarios de broadcasting, donde parte del sistema opera con reglas más laxas, añaden una nueva capa de complejidad y, bueno, de misterio. Después, hemos explorado cómo una herramienta matemática, el grafo de exclusividad, permite traducir ese problema complejo a un lenguaje visual, a un mapa de incompatibilidades. Sí, Y hemos visto que la idea clave ha sido descomponer el problema en sus ingredientes causales, la parte clásica de Alice y la parte no señalizadora de Bob, para luego recombinarlos matemáticamente y describir con precisión el comportamiento híbrido global. y el resultado de todo esto no es solo un modelo geométrico. Ese sándwich de comportamientos que nos ayuda a entender la jerarquía de las correlaciones. No, es más que eso. Es también, y esto es lo más importante, una fábrica para crear nuevos test experimentales. Tests como esas desigualdades genuinas que revelan la existencia de una nueva capa de no clasicidad, un comportamiento que solo existe en estas estructuras causales híbridas. Exacto. Lo que nos han proporcionado es una metodología sistemática para caracterizar la geometría de los conjuntos de correlaciones en escenarios de red complejos. Y eso tiene implicaciones profundas. Tanto para la física fundamental, para seguir explorando los límites de la teoría cuántica, como para la ingeniería de tecnologías cuánticas, como la certificación de recursos en una red. Y para terminar, como siempre, una idea final para la reflexión que me ha surgido de toda esta conversación. A ver, El artículo demuestra que si cogemos un sistema y relajamos las restricciones causales en solo una de sus partes, podemos descubrir propiedades cuánticas que estaban ocultas en el conjunto. sí,
Esto me sugiere que la no clasicidad del mundo no es un simple interruptor de encendido y apagado, sino más bien un paisaje increíblemente rico, complejo y lleno de matices. Es una buena imagen. La pregunta que me queda flotando es si podemos encontrar nuevas formas de no localidad simplemente debilitando las reglas causales que ya conocemos. ¿Qué fenómenos inimaginables podríamos descubrir si algún día aprendemos a imponer otras reglas causales completamente nuevas que ahora mismo ni siquiera podemos concebir? Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.